Ser minero. Pues ya está, así de fácil nos situamos en Sabero, en su Museo de la Minería y de la Siderurgia, cuyo director es Roberto Fernández. Muy buenas, Roberto, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues nada, encantado de hablar como siempre los lunes. Vamos a iniciar hoy una trilogía que vamos a dedicar a trenes mineros. Sí, nosotros en el mes de noviembre en el museo dedicamos toda la programación del mes de noviembre completa, íntegra, al tren huyero, al tren de la Robla, conocido como tren huyero. Bueno, y lo hacemos porque nos parece que los ferrocarriles han tenido un papel fundamental en el desarrollo de la minería en general, ¿no? Y particularmente la provincia de León. Y bueno, trasladando un poco esa programación, esa idea de programación del museo a Ser Minero, sí, vamos a dedicar los próximos programas a hablar de ferrocarriles mineros, del tren de la Robla, del Pozo del Vino, de instalaciones vinculadas a ferrocarriles mineros. Yo creo que es un buen tema para abordar en las próximas semanas. Porque además de su mano llegó en cierta medida el desarrollo. De no haber sido por la explotación de estos recursos, pues es bastante posible que alguna de estas importantes vías de comunicación no se hubiera desarrollado, ¿no? Porque no había rentabilidad. Y de su mano pues llegó efectivamente el desarrollo del cual pudimos beneficiarnos los ciudadanos de esta provincia. Claro, gracias a... no se sabe cuál fue antes, ¿no? Quiero decir, los ferrocarriles mineros, como por ejemplo el tren de la Robla, del que hablaremos hoy, pues propició que se pusieran en valor una serie de cuencas mineras que hasta esa fecha, pues eran cuencas muy pequeñas y que gracias a ese ferrocarril se desarrollaron. Claro. Y luego también es verdad que el propio despegue de estas cuencas, a la vez también potenció mucho el ferrocarril, o sea que siempre han ido un poco de la mano los dos. Es indudable la relación que hay entre ferrocarril y mina. Contamos con todo un experto en la materia, me gustaría que lo presentaras. Pues sí, hoy vamos a hablar del tren de la Robla, como te digo, importantísimo en la provincia de León y también en Palencia. Y por eso hoy nos hemos ido a Palencia a hablar con uno de nuestros amigos y colaboradores del museo, con Vicente de los Ríos, que es un gran apasionado del ferrocarril. Yo creo que él nunca fue ferroviario, pero como si lo fuera. Y le hemos dicho que esté hoy con nosotros y, como hace él, ¿no? De una forma sencilla, que charlemos en torno al ferrocarril de la Robla. Bueno, pues vamos a saludar a nuestro invitado. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días, estoy bien. Nos alegramos. Bueno, hablemos del origen, ¿no? De esta línea del tren huyero por excelencia. ¿A cuándo hemos de remontarnos? Pues a 1889. El 15 de diciembre, Mariano Zandovar, que es un ingeniero, pues presentó el proyecto, ¿no? De unir la Robla, las cuencas carboníferas del norte de Castilla con el puerto de Abra de Bilbao, de Portugalete. Uh-huh. Porque hasta entonces, ¿cómo se venía funcionando? Pues antes había pistas donde iban caminos de tierra por donde iban los carros y de esa manera se comunicaban los pueblos, ¿no? de esta zona. O sea, un transporte verdaderamente penoso y que además pues veía demorar, ¿no? Muchísimos días lo que era el traslado de la mercancía de un lugar a otro. Llega la revolución del ferrocarril en ese momento. Ten en cuenta que las carreteras se hicieron 30 años después que el ferrocarril y la gente pues venía por el ferrocarril, se les llamaba carrilanos, porque venían por el ferrocarril. Aprovechando la senda que se había trazado. Y en el tren, vamos. Claro. Roberto. Vicente, para los que... Buenos días, lo primero, Vicente. Para los que hemos, viajado en el tren de la Robla, ¿no? Y hemos ido hasta Bilbao o a León y vemos hoy en día cómo es el trayecto de este tren, nos planteamos que qué difícil de ejecutar tuvo que ser aquella obra en aquellos años. Pues mucho. Porque se estuvo dudando entre hacerlo de vía ancha, o sea, entonces pues lo que predominaba era la vía de 1600. Entonces el dinero, lo que costaba, pues mira, te voy a decir, la vía ancha costaba unas 200.000 pesetas de entonces y la métrica costaba 70.000. Entonces pues se decidieron por la métrica porque era más barato, ¿no? Uh-huh. Y claro, a la vista de este trayecto, ¿cuánto duró la ejecución del proyecto, la ejecución de la obra? Pues la ejecución de la obra, que se hizo por el ingeniero por Mariano Zandovar, pues estaba proyectado en 6 años y al final se hizo en 4 años, se hizo antes de tiempo. O sea que uno de los problemas que tuvo este ferrocarril es terminarle antes de tiempo porque, claro, iba paralelo la explotación de las minas
con el funcionamiento del ferrocarril. Entonces estuvo como 2 años sin casi transporte de carbón. Eso fue un problema muy grande y hubo problemas en el Consejo de Administración. Bueno, tantos problemas hubo que el éxito que tuvo Mariano Navar de hacer un ferrocarril económico bastante ecológico y en poco tiempo, pues le quitaron de la dirección del Consejo de Administración. Vicente, nos dejas anonadados, el mundo al revés. O sea, ahora que proyectamos una obra y tardan no sé cuantísimos años y a este hombre la tuvo que pagar por acabar la obra antes de tiempo. Es que es así de claro, ¿no? Y además que el ferrocarril pues se hizo para más cosas que para... Yo pienso que bueno, este hombre estuvo trabajando en Altos Hornos de Vizcaya, también estuvo trabajando en empresas de realización de vidrio en la zona de Reynosa, ¿no? Y donde empezaron a funcionar el carbón fue en la zona de Las Rozas, que era el lignito, y por ahí pasaba el ferrocarril también. O sea que este señor, bueno, también estuvo en Orbó, dirigiendo la empresa minera, ¿sí? Que estaba para una empresa de vidrio de Reynosa, ¿no? Entonces, y también estuve trabajando en Altos Hornos, bueno, en una de las de Altos Hornos de Vizcaya, que eran varias empresas que después se fusionaron y hicieron lo de Altos Hornos de Vizcaya, ¿no? Y ese es el tema de este hombre. ¿Qué cosa, Roberto? Oye, Vicente, sí. Cuéntanos, porque claro, ahora vemos pasar los trenes de la CB y bueno, los vemos con toda naturalidad, ¿no? Pero yo me imagino que en aquellos años, ¿no? ¿Qué referencia tenemos del número de máquinas que había? ¿Cuánto tardaban en hacer los trayectos? ¿Tenemos algún dato? Empezaron con pocas máquinas. Yo creo que en los años 60 había ya 70 máquinas, pero cuando empezaron con muy pocas máquinas. Y entonces, ten en cuenta que muchos vagones eran de las empresas de carbón. Aquí, o sea, tenían propiedad en el vagón y el transporte se lo cobraban la empresa, ¿no? Por el transporte. Pero al principio con pocas máquinas funcionaban. Además, había trenes de viajeros que eran casi nocturnos porque tenían que empalmar con las líneas de norte. Otra historia es eso, en los empalmes que tiene esta línea con la empresa Norte, ¿no? Que tuvieron problemas con el tema del dinero. Después también, otra historia también es cuando llegaba a Balmaseda, pero de Balmaseda hasta Zorroza o hasta la ría que tenía que ir, tenía que contar con otras empresas de transporte, de ferrocarril, como era el ferrocarril del Cadagua, ¿no? Entonces, claro, había además uno de los problemas que hubo también a los 3 o 4 años es que expiró el contrato con el ferrocarril de la Cadagua y tuvo una crisis. Ellos tuvieron que hacer un ramal nuevo desde Balmaseda hasta el puerto de Bilbao, hasta la zona donde desembocaba el Cadagua, ¿no? Porque después, claro, en el Cadagua y en la ría de Bilbao, cada empresa minera tenía su concesión y su muelle, y ahí no entraba cualquiera, ¿no? Y tuvieron que, pues eso, hacer un acceso, porque claro, al ferrocarril lo que interesaba y a las empresas mineras es vender el carbón, no podían depender solo de Altos Hornos de Vizcaya, tenía que depender de exportaciones y de otras empresas, ¿no? Vicente, ¿cuál fue la etapa de esplendor de esta línea de ferrocarril y qué es lo que empieza a marcar su declive? Pues tiene épocas, ¿eh? Si miramos un poco una curva de explotaciones, más o menos al principio con bastantes problemas, porque claro, hubo que pagar a toda la gente que trabajó y los ingresos eran pocos, ¿no? Pero después se estabilizaron. Mira, una de las cosas interesantes al principio fue un año que hubo muchos viajeros, pero eran los que venían de África, cuando ya se acabó la guerra de África, pues toda la gente volvió a su pueblo y entonces pues transportaron a mucha gente y ese año fue un año de buenos ingresos para el ferrocarril de la Robla. Yo creo que el ferrocarril de la Robla es una compañía que duró mucho, incluso existiendo CB, todavía existía la Robla, incluso tuvo un contencioso con el Estado, porque claro, ya cuando ya estaba esto en declive, pues había pocas inversiones, se circulaba mal, los trenes se caían, la vía estaba mal, y no te creas que los accionistas soltaron tan fácilmente la empresa, y fueron hasta un contencioso con el Estado para cobrar
la concesión, ¿no? Y Vicente, además de transportar mercancías y dar salida a los carbones, ha sido fundamentalmente un tren de personas, ¿no? También de unir muchísimos pueblos un poco perdidos, ¿no? A lo largo de toda esta línea. Eso sí, porque tiene una función social muy importante, claro. Después otro tema que nos olvidamos mucho es la arena y el vidrio, ¿no? Sí, casi empezó a funcionar con 5 empresas de vidrio en la zona entre Mataporquera y Reynosa. Y transportaba mucho, y después muchos años, desde Arija hasta Llodio, con un transbordo, porque claro, este ferrocarril no termina ni en el muelle del Cadagua ni en la estación de Santander. Tiene un bypass o un paso por medio de la ciudad de Bilbao que pasa hasta el barrio de Ariz de Basauri, y ahí ya se comunica con el Vasco. Es donde llevaban, bueno, se ha llevado carbón hasta la central térmica de Pasajes, ¿no? Y de las siderurgias de la zona de Guipúzcoa, ¿no? O sea que, aparte del carbón, pues se ha transportado mucha arena. Ten en cuenta que casi todos los días bajaban 3 trenes de arena desde Arija hasta Bilbao. Y después iban a 3 empresas sobre todo. Pues una faceta bastante más desconocida, ¿no? Sí. Yo siempre me llama la atención de que la arena no se hable de la arena si es tan importante como el carbón. Y los viajeros, claro. Y después hay otro tema que es la emigración. Sobre los años 50 se despobló toda la zona norte de Palencia y de León, y esa gente fue todo a trabajar a Bilbao, y después volvían. En vacaciones hacían 2 o 3 trenes extraordinarios para volver la gente a los pueblos. Bueno, podemos comprobar, Roberto, que Vicente domina perfectamente la materia. Es una enciclopedia viva en torno... Conozco un poco. Bueno, no seas tan modesto, Vicente. Ha estado muchos años ahí, además, a pie de estación también. ¿Y lo vais a tener dando una conferencia? Sí, este sábado próximo, el día 19, a las 6 de la tarde, pues verdad, más que una conferencia, Vicente, será una charla, ¿no? Entre toda la gente que quiera ir, y bueno, pues comentaremos la historia, las anécdotas. Bueno, pues fabuloso. Ha sido un aperitivo excelente para ir abriendo boca y poder ya uno profundizar mucho más en esa charla o en ese coloquio de este próximo sábado en el Museo de la Minería de Sabero. Todo una recomendación siempre por nuestra parte aquí en Hoy por Hoy León. Le mandamos un fuerte abrazo a su directora, a Roberto Fernández. Gracias. Hasta el próximo lunes. Y también a nuestro invitado de esta semana, a Vicente de los Ríos. Un fuerte abrazo, amigo. Vale, muchas gracias. Bueno.